La prima mía que es pastora me dijo, camino a Bávaro, usted tuvo un accidente donde usted pedía la vida y nosotros orando por usted, Dios le regresa la vida. Hay un señor que iba en un camión para evadir el semáforo, da una vuelta en U. Cuando da la vuelta en U, le da mitad a la guagua. Yo solamente oí el frenazo. ¡Bum! Según la guagua iba dando vueltas en el suelo, iba botando gente. La misma gente que la guagua botaba le pasaba por encima. Tuvo una señora que al ser un poquito gordita, un poco llenita, no pudo salir. Entonces se quedó trabancada en la persiana de la guagua. Todos los órganos de esa señora le salieron por fuera. Yo solamente veía los gritos y la gente gritando y pidiendo auxilio. Cuando yo salgo afuera ya, hay más de 27 personas muertas. Había una señora que ese brazo, todos los huesos de ella se le desprendieron y estaban en el pavimento. Había una muchacha que ella llamó al papá y le dijo, papi, ven a buscarme porque ya te estoy llegando. Esa muchacha había terminado una carrera de abogado. Cuando mi papá viene a buscarla, ya la hija de él estaba metida en una funda negra que le pone. Ellas andaban a veces averiguando a ver de quién era este brazo y a quién no. Había una muchacha que ella de los dos brazos se le fue uno en claro. El chofer del camión, el guía lo aprensó, se mochó mitad. El ayudante también quedó desbaratado. Y ahí había un terror terrible. Y a usted no le pasó nada. Pedro, Dios te libró en un accidente. Cuéntame lo que sucedió. Mira, Christopher, eso fue algo realmente bien difícil lo que yo viví. Yo, por ejemplo, desde pequeño Dios me estaba llamando a que venga a su camino. Tú sabes, yo, por ejemplo, desde pequeño he sido cristiano, pero no me había afirmado en el evangelio. Entonces, yo estaba trabajando en Bávaro. Cuando estaba trabajando en Bávaro, me topé con un muchacho de mi pueblo en Bel, Puerto Plata. Entonces me dice, para que nos vamos juntos. En realidad yo no quería irme junto con él porque yo siempre que viajaba para Puerto Plata me gustaba ir solo. Porque yo tenía una mala costumbre, tú sabes, como todo el hombre impío siempre anda en búsqueda. Yo tenía una mala costumbre que siempre quería que sea una dama que fuera al lado mío, no un hombre. Entonces cuando viene este muchacho y me dice esto, dije, bueno, ya este hombre me dañó mi plan. Porque yo no quiero irme con él. Pero para no hacer desaire y comer a unos compañeros y amigos, yo le digo, bueno, pues está bien. Nos montamos, nos vamos de Inver, Puerto Plata, hasta Santo Domingo. Cuando llegamos a Santo Domingo, ahí, entonces, me da deseo de ir al baño. Yo siempre tenía la costumbre que yo cogía varios tickets. Tú sabes, para si la persona que me tocaba no me convenía, yo lo cambiaba. Le decía que no, que estaba ocupado, escondía el ticket. Cuando voy al baño, la primera guagua se va. Entonces viene el muchacho y coge 2 tickets para montarnos juntos. Inmediatamente ella hace eso y dije, wow, me dañó este hombre el plan ahora mismo, Dios mío. Ya yo como que me incomodo. Pero viene una muchacha y se me sienta al lado ahí, una morena. Y yo dije, bueno, más o menos aquí. Cuando comienzo a hablar con la morena ahí, pero como quiera estoy mirando para atrás. Para atrás se montaron pilas de mujeres para allá atrás. Y yo, bueno, las mujeres buenas están para allá atrás. Y ahora este hombre viene y me coge este ticket. Ahora, ¿qué yo voy a hacer ahora? Estoy incómodo. Tú sabes, el enemigo cuando tiene un plan que quiere acabar con la vida del hombre, el enemigo no se queda quieto. Yo estoy como si tuviera hormiga ahí mirando para atrás. Y estoy un poco inquieto y quiero irme para allá atrás. Y me dice el muchacho, Pedro, ¿pero qué es lo que te pasa? Tranquilízate que ya vamos aquí. Y cosas, pero yo lo que voy pensando es que este hombre me dañó el plan porque para allá se montaron pilas de mujeres para allá atrás y yo quiero ir para allá atrás. Pero cuando Dios tiene planes con el hombre, Dios siempre usa la misericordia para salvarle la vida al hombre. Bueno, pues yo, hay una morena, se me sienta al lado, como que me tranquilizo un poco, comienzo a interactuar con ella, dame tu número, me lo da. Ella vivía en Bávaro, ahí comenzamos a hablar, bueno, como que me tranquilizo. En el transcurso del tiempo, la guagua sigue rodando y rodando. Cuando la guagua va rodando, por ahí, más o menos ya casi llegando a Higüey, en el cruce de Yuma, ahí por lo menos, hay un señor que iba en un camión, iban él y el pasajero que iba al lado. El señor, para evadir el semáforo, da una vuelta en U. Entonces, cuando da la vuelta en U, Christopher, le da mitad a la guagua. Pero yo soy como un poco nervioso. Entonces, el Señor en su misericordia como que me durmió. Yo en el transcurso, antes del impacto, me dormí. Yo solamente oí el frenazo. Pero entre sueños, yo oí el camumbazo. ¡Bum! La guagua dio como 6 o 7 vueltas en el suelo. Según la guagua iba dando vueltas en el suelo, iba botando gente. Según iba botando gente, la misma gente que la guagua botaba le pasaba por encima. Incluso hubo una señora que al ser un poquito gordita, un poco llenita, no pudo salir. Entonces se quedó trabancada
en la persiana de la guagua. Entonces, según la guagua le pasó, todos los órganos de esa señora le salieron por fuera. Cuando estamos ahí, que la guagua se paró, dar vuelta en el suelo, hay un policía que está al lado. El policía estaba tan nervioso y todos los que estaban ahí estaban tan nerviosos, Christopher, que la puerta de la guagua estaba abierta, pero nosotros nos tiramos por arriba. Tú sabes, un abierto que tiene la guagua. Sí. Por ahí el policía se encaramó y se tiró. Y yo también me tiré porque estaban voceando que la guagua se iba a prender y que iba a coger fuego. Yo solamente veía los gritos y la gente gritando y pidiendo auxilio y que corran, que van a sacar la gente porque la guagua se va a prender. Cuando yo salgo afuera ya, hay más de 27 personas muertas. La guagua iba botando y pasándole por encima. Había una señora, una muchacha, ella, una morena, que ese brazo, todos los huesos de ella se le desprendieron y estaban en el pavimento. Y solamente la mano, los dedos así y los nervios de ella le palpitaban así. Wow. Había una muchacha que ella, por ejemplo, llamó al papá y le dijo, papi, ven a buscarme porque ya casi me estoy llegando. Esa muchacha había terminado una carrera de abogado y ya estaba llegando. Cuando el papá entonces viene a buscarla, que oye la noticia de que hubo un accidente en el cruce de Yuma, ella ya se cercioró que su hija venía ahí. Cuando él le dio para allá, Christopher, que él vino a llegar a ese lugar, ya la muchacha, la hija de él, estaba metida en una funda negra que le ponen. Venía con la madre de la muchacha, no sé cómo ella le dio el instinto y abrió esa funda y metió la mano. Cuando metió la mano, sacó la cédula de ella. Y cuando saca la cédula de ella, que ve a su hija, esa mujer brincaba como un chivo para arriba, brincaba. Pero antes de yo tener ese accidente, yo había tenido una revelación. Yo había tenido una revelación donde yo estaba en el hotel en Bávaro, donde yo trabajaba en Punta Cana. Entonces, cuando estaba en el alojamiento, un día yo tuve como en forma de un éxtasis, donde yo, durmiendo, me paré de la cama y comencé a adorar a Dios. Y yo decía, gracias por mis ojos, gracias por mi nariz, gracias por mi páncreas, gracias por el hígado, gracias por los riñones. Y yo mencioné todos los órganos que un ser humano puede tener. Y yo digo, Señor, ¿pero de qué tú me vas a librar? Yo sé que tú eres Dios y hay que darte gracias por todo. Pero lo que yo me imaginaba era lo que Dios me iba a librar de ese accidente. Y el muchacho que venía al lado mío, Christopher, tuvieron que hacerle como 7 operaciones en ese brazo. Wow. Tuvieron que quitarle la camisa, ponerle un palo y como en forma de un torniquete, le ponérselo y apretarlo. Pero yo sé que no fue mera casualidad porque dio en varias ocasiones. Incluso una prima mía que es pastora, antes de que el accidente aconteciera, me mandó a decir, dígale al primo que tengo la iglesia entera orando por él. Porque Dios me lo muestra en un terrible accidente, camino a Bávaro, donde él pierde la vida y nosotros orando por él, Dios le regresa la vida. Pero Dios hubiese revelado antes de que conté que el accidente. Antes de que conté que el accidente como por 3 personas. Hubo una mujer también que ella era la secretaria de Che, y entonces ella me dice, varón, tuve una revelación donde las ropas suyas estaban todas regadas y la familia suya venían a buscarlo. Pero esa cosa que ella me dijo no fue tan clara como cuando me dijo la prima mía que es pastora. Porque la prima mía me dijo hasta el lugar donde me iba a acontecer el accidente. La prima mía que es pastora me dijo, camino a Bávaro, usted tuvo un accidente donde usted pedía la vida y nosotros orando por usted, Dios le regresa la vida. Oye, Cristo, para que la audiencia sepan que Cristo es real y que hay que buscarlo y acercarse cada día más a Él y estar firme en estos caminos porque el enemigo no está jugando. Ese accidente fue terriblemente planeado para Satanás, para quitarme la vida, pero Dios en su misericordia, cuando tiene planes con un hombre, Dios lo cumple porque eres Dios. Y por encima de Dios no hay nadie. Entonces ya la prima mía, anteriormente de eso, ya me había mandado avisar de ese accidente. De qué accidente me iba a acontecer. Un accidente bastante peligroso donde varias personas perdieron la vida. Y no tanto a que las personas perdieron la vida, sino muchas personas que perdieron parte de su cuerpo. Ahí andaban a veces averiguando a ver de quién era este brazo y a quién no. Wow. Recuerdo que había un niño como de 12 años que se le hizo una perforación en el cerebro. Lo montaron en un helicóptero y camino aquí a Santo Domingo se murió. Había una muchacha también que ella de los 2 brazos se le fue uno en claro y de otro
nada más le quedaron dos dedos, porque 3 dedos de su mano también se le fue. El chofer del camión se mochó mitad, mitad. Wow. El guía lo aprensó y entonces le mochó la barriga y su parte genital por un lado y la barriga para arriba en otro. El ayudante también quedó desbaratado. Y ahí había un terror terrible. Mucha ambulancia, vino todo Higüey. A mí me llevaron a la Romana. El muchacho que venía conmigo al brazo tuvieron que hacerle como 7 operaciones. Todavía él no lo mueve como en forma de robot porque el brazo le quedó realmente desbaratado. Entonces eso fue realmente terrible, ese accidente. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, el enemigo no está jugando. Cuando el enemigo, por ejemplo, quiere destruir un hombre, tiene Dios que meter su mano. Porque si yo no hubiera metido su mano, verdaderamente yo no estuviera contándole este testimonio. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios. En varias ocasiones el Señor me ha dicho, no fue por dichoso, sino yo, en mi infinita misericordia, me plació darte una oportunidad más. Entonces, Pedro, mueren muchas personas, más de 28 personas, gente herida, sin brazos, sin piernas, sin sus órganos, lo metían en funda, llegaron los helicópteros, o salió hasta por televisión, me imagino. Exactamente. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2014. En el 2014, porque para allá, para Higüey, acontecen muchos accidentes para esos lados, porque las carreteras son muy estrechas y andan bastante rápido. Entonces ya hay cruce de Yuma, ya lo que quedan son como 10 minutos para llegar a Higüey. Entonces el señor del camión, él quería evadir un semáforo que queda, un peaje que quedaba cerca por ahí. Entonces él por no pagar el peaje, porque es una carretera bastante amplia de doble vía, él por evadir el peaje dio la vuelta en U. Entonces pasó para el otro lado donde iba la guagua. Entonces le dio en la parte de atrás. El chofer perdió el control y se fue a la deriva y comenzó a dar bastante vuelta en el suelo. Entonces la gente salían en el impacto y según la gente salían, la guagua le pasaba entonces por encima y ya tú sabes el desastre que se armó ahí. Santo. Fue un accidente bastante tedioso. Incluso yo conté como 27, pero para mí habían mucho más muertos de 27, porque eran una fila bastante, lo tenían así, organizados los muertos. Y me imagino que la guagua estaba llena de gente. Esa guagua coge como 56 pasajeros. Y fueron muy pocos los que no quedaron con secuelas ahí. ¿Tú me entiendes? Porque fue un accidente bastante aterrador. Incluso, imagínate tú cuando una guagua da 8 o 9 vueltas en el suelo. Cada vez que la guagua se vira, maltrata a muchas personas, ¿tú me entiendes? Entonces la gente que salía en la misma guagua lo mataba, porque la misma guagua, según salía, cuando vía la guagua daba la vuelta, le pasaba por encima. Y a usted no le pasó nada. A mí solamente se me fracturaron 2 dientes. No que se me arrancaron, sino como que se me guatearon. Entonces tuve que tener un proceso de darme tratamiento de canal, tú sabes, para fortalecer la encía. Porque solamente me di un golpe en la boca. ¿Tú me entiendes? Pero no me pasó ninguna cosa de gravedad, porque el mismo Dios me cubrió. Pero entonces la persona que venía al lado mío no corrió con la misma suerte, porque entonces el brazo tuvieron que hacerle como 7 o 8 operaciones más o menos. Entonces ahí vimos la mano de Dios donde los protegió a usted por un propósito divino que usted tenía. Entonces, ¿qué tiempo usted tenía corriéndole a Dios? Yo tenía mucho tiempo, Christopher, corriéndole a Dios, porque yo desde pequeño, Dios me ha estado llamando, pero yo vengo como de una familia que tiene como mucho ataque demoníaco. Incluso la hija mía una vez, pues está imitando, se metió con un juego llamado Charlie Charlie. No sé si ustedes lo habían oído mental. Sí. Entonces, cuando la hija mía se mete en ese juego llamado Charlie Charlie, llega a la casa endemoniada. Cuando llega a la casa totalmente endemoniada, esa noche yo vivía con la madre de ella. Cuando estamos viviendo en una casa, tú sabes que la casa en Higüey son bastante caras. Entonces, como las posibilidades no eran muchas, nosotros partimos la sala en dos. Mamá los hijos dormían en la sala y los niños vivían en la habitación. Cuando me dice la madre de los hijos, fulano, muévete, vete a buscar de la niña, que la niña tiene miedo. Tú sabes que el que es inconverso no tiene los ojos abiertos, no puede ver lo que se mueve en el mundo espiritual. Pero ya cuando tú estás metido en Dios, Dios te abre los ojos espirituales para que tú puedas ver las manifestaciones del enemigo. Cuando yo abro la cortina, Christopher, así, yo veía como los demonios volaban ahí.
A mí se me metió un pánico tan fuerte que yo volví, me arropé a pie y cabeza. Y vuelve la mujer y me topa, fulano, Pedro, busca a la muchacha que la niña tiene miedo. Yo le dije, bueno, pues si ella tiene miedo, vete, búscala tú. Porque yo tengo miedo tan profundo, yo no quiero decir que tengo miedo, pero yo tengo miedo. Y me quedo y me arropo. Bueno, ella se levanta y busca a la muchacha. Entonces la niña mía era flaquita, flaquita. Cuando la pusieron en esa cama, fue como si habían subido una vaca. Porque la cama bajó. La habitación entera se nubló de una neblina tan fuerte, una neblina negra, donde había un poder satánico tan poderoso que hasta ellas lloraban y temblaban. Entonces yo ahí digo, bueno, diablo, aquí yo no puedo correr. Lamentablemente caso y pleito va. Y comencé a adorar a Dios y a cantar canciones y a orar y a interceder. Cuando me quedo un poco dormido, Christopher, el Señor me muestra que ella sí estaba en el juego. Porque ella me decía que no estaba jugando. Pero entonces el Señor me muestra que ella le pasaron un palo y el palo tenía la boca como de serpiente. Y cuando ella le puso la mano, todos los demonios se le traspasaron. Dios mío. Cuando el demonio vuelve y la ataca, yo entre sueños le agarro la mano y cuando reprendí al demonio, hasta el zinc se estremeció de la casa. Pero todavía yo sé que la niña no está libre. Cuando yo vivía en Higüey, en la otra banda, en Los Palos, por ahí había una prédica de unos cristianos que lo llaman RTO, de los que se guardan. Por eso a mí siempre me ha gustado el evangelio. No me ha gustado un evangelio muy light. No que me guste de que el evangelio tipo rabacuco, como se dice, sino un evangelio que se guarde. Porque yo creo que el cristiano tiene que vestir como cristiano, ¿sabes? Porque, por ejemplo, los militares se ponen su ropa para identificarse. Incluso una mujer que no sea cristiana tiene que vestirse como cristiana para que las demás personas la puedan respetar. Sí. Bueno, yo iba a esa iglesia, yo vi como que había un poder sobrenatural. Aunque yo no me congregaba en esa iglesia, había una campaña. En la campaña yo vi lo que estaba aconteciendo. Cuando estoy echando, ellos, por ahí no había bomba en ese entonces, la otra banda. La gasolina echaban en botella. Cuando me paro y compro una botella ahí, hay un señor ahí que yo lo había visto predicando, ya había visto un poder sobrenatural donde Dios portaba sobre él. Y le digo, varón, yo tengo un problema y quiero que usted me ayude. Y entonces él me dice, ajá, varón, dígame, ¿cuál es ese problema? La hija mía se metió en un problema con un Tai Charlie. Y me dijo, ajá, pues ese demonio hace tiempo que yo lo ando buscando para que vea que el problema no es conmigo, sino con el Dios que yo porto. Dios mío. Cuando nosotros íbamos a otra iglesia, y la iglesia era una iglesia un poco moderna. Como estaba en una actividad, yo voy a buscar a la hija mía y ella no quiere venir. Yo dije, usted no se gobierne, que ese soy yo soy su papá, usted va a ir para allá. La monto casi mente a la mala y la llevo al lugar. Cuando el varón comienza a predicar por ahí, incluso pasa un muchacho que era homosexual y sin poner la mano de lejos, él dijo, aquí que está allá, que va por allá, espíritu de homosexualidad en el nombre de su fuera. El hombre cae por el suelo y cae pataleando. Después habían unos morenos, unos haitianos que eran pequeños ellos. Y él dijo, ese moreno que está aquí tiene un demonio que lo está atacando. Cuando yo oro por él, el niño rodaba por el suelo como una pelota. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver una persona en el suelo. Si tú te tiras en el suelo, tú puedes ver que la persona puede dar una vuelta o dos. Pero no, él era como una gallina corriendo, el niño que iba por allí y para allá, corriendo, para poder agarrarlo. Cuando el hombre termina la prédica, que yo le hago fuerza a la hija mía, y ella se endemonea. Se le ponen los demonios y cuando le hago fuerza, y me dice, no, mijo, no le haga fuerza, que esto no es con fuerza, esto es con poder de Dios. Cuando yo la suelto ahí, él me dice, mira, lo que esta muchacha tiene, lo que ella está aportando, ¿tú sabes por qué no lo mató a todos ustedes? Porque Dios tiene grandes propósitos en tu vida. Cuando él viene y ora por la muchacha se para al frente del varón y hace como un buen, resolla así. Y entonces la garganta se le tericaba y se le ponía como un lagarto. ¿Sabes cómo el lagarto saca su cosa? Así me sacaba a la niña eso así. Y volvía y se le metía. Y volvía y la salía y volvía y se le metía. Cuando ella ora por ella, la muchacha cae por tierra y se queda tranquilito. Y me dijo, no, tú no has salido de ahí. ¿Con quién tú crees que tú estás hablando? ¿Tú crees que yo soy un muchacho en el mundo espiritual? Yo sé que tú no has salido. Tú vas a salir de ahí que te duela. Y cuando entonces ella ora por ella tira un grito estremecedor. Entonces dijo, ya está libre. Oró por ella y la muchacha recibió liberación. Pero ella tuvo una experiencia bastante terrible por ese juego de Tai Charlie. Porque ella decía a la hija mía que cuando ella estaba en la escuela,
ellos estaban invocando ese demonio Ujú. y estaban como en un baño y veían a un demonio que entraba con cabeza y salía sin cabeza. Mi. Y ese juego de Tai Charlie Charlie supuestamente se dice que fue un hombre que hizo un pacto con Satanás donde la esposa de él se murió y entonces él le dijo a Satanás que si le devolvía la vida a su esposa, que él le iba a servir. ¿Tú sabes? Entonces, ahí es que viene ese demonio. Por eso es que muchas personas tienen que saber lo que sus hijos ven en la televisión. Sí. Incluso hubo una persona que dio un testimonio de que el niño estaba en la habitación y la mamá estaba en la cocina y el niño sabía todo lo que la mamá estaba haciendo. Y ella decía, mami, tú estás fregando. ¿Y cómo todavía estoy fregando? Porque Charlie me dice que tú estás fregando. Mami, tú estás cocinando. ¿Por qué tú estás cocinando? Porque Charlie me dijo que tú estás cocinando. Yo he escuchado muchos testimonios acerca de ese juego, Charlie. Hasta le a los muchachos que hayan endemoniado y salían hasta por la noticia. Sí, incluso muchos niños se quitaron la vida y llegaron a tirar de edificios. Porque el demonio le decía, porque por ejemplo, el demonio consistía y tú tenías que preguntarle con un lápiz, sí o no. Si te decía el juego, si el demonio se decía, ponía un lápiz con dos gomitas, dos lápiz y le daban la vuelta. Si el demonio, si el lápiz caía en sí, era que sí. Si decía que no, era que no. Tú tenías que pedirle permiso al demonio para poder entrar en el juego. Y ahí se activaba ese espíritu. Ahí se activaba ese espíritu en el mundo espiritual. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado. También cuando yo andaba en el mundo, en delitos y pecados, fue que conocí a una persona y la persona era satanita. Porque yo viajaba mensualmente para Puerto Plata. Pero yo tenía una costumbre que yo quería como conseguir una aventura o conseguirme una mujer, sea bajando o subiendo. ¿Tú me entiendes? Cuando yo subía con un plan y cuando bajaba con otro. Por eso dicen que el enemigo se viste como ángel de luz. Cuando vengo un día, voy para Puerto Plata, me monto en Higüey, de Higüey para Santo Domingo, se monta una joven muy elegante ella, está oyendo canciones cristianas. Y yo digo, bueno, esta es la mía, me gusta el evangelio, es cristiana y me gusta el evangelio también. Cuando le digo, mira, ven para acá, por favor, siéntate conmigo. Y me dice, no, si tú quieres, ven tú. Yo le digo, no, si tú quieres, ven tú. La muchacha se mueve de su asiento y se pone en el asiento mío. Cuando yo comienzo y la abrazo, comienzo a hablar con ella, comienzo a interactuar, me hace una pregunta y me dice, ¿qué te gusta más a ti, la luz o la oscuridad? Y yo me quedo pensando, bueno, ¿qué pregunta la muchacha me hace? Digo, no, por supuesto que me gusta más la luz. Y a mí no, me gusta más la oscuridad. Después cuando pasamos, veamos la playa y me dice, ¿te gusta bañarte en la playa? Y yo le dije, claro. Dice, a mí no. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y ella me dice, porque hay un demonio que hay ahí que le llaman Leviatán. Y ese demonio y yo tenemos problemas. Yo inmediatamente la muchacha me dice, me pongo como esquivo y le quito el brazo. Y me echo un poco más para allá. Y dice, ¿ya qué pasó? ¿Qué? Digo, no. Tranquila. Y cuando después comienza a hablar, le dice, espérate, ahora no me hables, espérate, no me hables, que estoy hablando con mi maestro. Y digo, ¿yo cómo estando con tu maestro? ¿Tú no tienes teléfono? Y nada. Dice, sí, porque ahí yo hablaba un poco de telepatía. Telepatía. Sí, eso fue lo que ella me dijo, como que hablaban sin teléfono. Y yo me pongo un poco equivo y yo digo, pero bueno, ¿y qué es esto? Y después me dice, dame tu número. Y yo le doy un número que no es el mío. Y me dice, ya no, ese no es el tuyo. ¿Con quién tú crees que tú estás hablando? Yo soy satanista. Y yo, ahí es que yo me asusto, Christopher, cuando esta muchacha me salta que es satanista. Ay, Y me dice, más, para que tú veas que yo no estoy jugando, te voy a decir tu vida. Tú eres violento, tú eres arrogante, prepotente, siempre andas de mujeres, hace mucho que yo te estoy llamando y tú le andas corriendo. Me dijo prácticamente mi vida entera. Esa satanita. Esa satanita. Dios Esa satanita. mío. La muchacha era satanita porque hay muchas personas que tú lo ves, se veía una persona normal, pero en realidad no era una persona normal. Ella me testificó por su boca de que ella practicaba la hechicería y no por arribita, prendiendo velas, sino que era una satanita con rango en el mundo espiritual. Sí, porque le reveló su vida literalmente. Me reveló mi vida entera, literalmente. Incluso el número ella supo que no era el mío. Cuando le digo el número ese, no, dame el tuyo, porque ese no es el tuyo. ¿O con quién tú crees que estás hablando? Tú no estás hablando con cualquier persona, tú estás hablando con una satanita. Yo sé que este no es tu, es más, yo sé cuál es tu número. Te digo así Y mismo. me dijo, yo sé cuál es tu número, ese no es tu número. Y en ese momento, ¿qué usted sintió, Pedro?
En ese momento se me mete un temor. Y Dios mío, ¿y qué es lo que yo sentaba? El mismo Satanás que yo sentaba aquí al lado. Se me mete un temor. Yo lo que quería ya es que esa guagua llegara, Christopher. Dios mío. Porque vamos sentados. Es más, yo no me fui de la guagua porque no había más asiento. Pero si ya había más asiento, yo me hubiese levantado porque ya yo no quería estar al lado de la muchacha. La muchacha se reía o lo miraba serio. Ella se reía, pero con una risa como burlona. Con una risa, ya tú sabes, satánica. Se reía de mí. Y me decía, no te mandes, ven, échate para acá. ¿Qué? Y yo digo, no, cuando incluso nos quedamos, ella me está llamando, yo caminé lo más rápido posible. Asustado totalmente, mi hermano. Dios mío, esto se puso serio. Pero entonces esa mujer le reveló que era satanita, le reveló su vida. Entonces el diablo revela. Sí, porque la gente no entiende. Por ejemplo, Satanás tiene un poder ilimitado. Porque cuando el Señor lo lanzó para la tierra, no le quitó sus poderes. Si le había quitado sus poderes, Satanás no tuviera ningún tipo de forma de cómo hacerle daño a los seres humanos. Incluso, Christopher, cuando tú ves que una persona actúa y hace cosas indebidas, no es que la persona quiere, sino es que está poseído por el mismo enemigo. Recuerdo que un día cuando venía en Santo Domingo, me gustaba mucho comprar tenis de los Converse. Yo combinaba los tenis de diferentes colores, cada tenis con el Polo G. Pibreaba de que en bacanito y cosas, me meto en una tienda y cuando compro un sinnúmero de tenis, vengo cargado. Vengo con la cartera atrás. Vengo por ahí, por tanto en la tienda, por ahí de los chinos, y veo a esta persona que me viene siguiendo, y a lo último me empanto. Y me dice, no te empantes, que si yo había podido atracarte, te había atracado hace rato ya. Porque hace rato que vengo por quitarte la cartera, pero más sin embargo no te la he podido quitar. Porque hay algo que me dice que a ti no te puedo atracar. Y me dice, ora por mí porque yo ando atracando. Y esto nunca me hubiese acontecido. ¿Tú me entiendes? El hombre me siguió varias cuadras y no me pudo quitar la cartera. ¿Y tú la quitaron en ese tiempo ya? Sí, yo estaba visitando la iglesia, pero no estaba firme. Tú sabes, no estaba firme. Estaba visitando la iglesia, pero Dios en su infinita misericordia no permitió de que él me quitara la cartera. ¿Tú me entiendes? Tuve una vez un proceso bastante difícil de enfermedad. Cuéntame ese proceso, Pedro. Mira, ese proceso fue cuando vino el COVID. Ya yo en realidad estaba firme en el evangelio, estaba visitando una iglesia de las que se guardan. Mi pastor se llamaba Franklin Santana, un hombre muy de Dios, lamentablemente el caso, no lamentable porque yo creo, no creo, estoy seguro que está en la presencia del Señor. Él le dio un infarto predicando y murió. Wow. Pero ya yo estaba en esa iglesia cuando vine con el COVID, que cerraron todos los hoteles. Me mandaron para Puerto Plata y no salía de la casa. Me cuidé bastante, pero Dios es que sabe todas las cosas. Me enfermé de esa enfermedad del COVID. Me llevaron a una clínica allá en Puerto Plata. Cuando me llevaron a una clínica, tú sabías, Christopher, que muchas personas no lo mató la enfermedad, sino lo mató la depresión. Porque... ¿Que lo mató la depresión? Lo mató la depresión, no lo mató la enfermedad a muchas personas. Porque lo encerraban. ¿Tú me entiendes? Y no dejaban ni que tú abrieras ni siquiera la puerta. Tú tenías que estar trancado 24/7. Tú solamente veías los tores cuando entraban, que iban una o dos veces al día y era, ya tú sabes, cubierto de arriba abajo. Ahí yo tuve una semana entera. Incluso una de las hijas mías fue y la madre ya la llamó, sal de ahí que te va a enfermar. Cuando llega la hija mía yo puse muy contento y bueno, no voy a estar solo. Pero cuando vino la llamada, a poquito rato me dijo, no, tengo que irme. Le dije, no, está bien, ve con Dios, mi hija. Y se fue. Entonces ahí yo tuve que recitarle muchos versículos al enemigo, porque el enemigo me traía muchas cosas negativas en mi mente. Fíjate, cuando tú estás enfermo y solo en una clínica, apartado de todo el mundo, donde ni siquiera la puerta se la dejan que tú la abras. Eso es algo bastante tedioso. Pero te digo, Christopher, que no fue muchas veces la enfermedad, sino la depresión, porque me llegaron muchos pensamientos de tristeza y de dolor. Cuando tú sientes que tu familia y que todo el mundo te ha dado la espalda, tú estás totalmente encerrado ahí en ese lugar. Pedro, cuéntame la experiencia, porque esto está muy interesante lo que usted nos está contando.
La experiencia que tuvo cuando usted estaba orando por las personas que veía demonios que salían de su cabeza. Mira qué pasa, Christopher. A veces nosotros los cristianos nos pasan muchas cosas por falta de conocimiento o por inmadurez. Yo un día salgo sin la experiencia necesaria. Siempre había una señora que estaba sentada en una esquina, pero yo veía que ella como que hablaba normal para tener, estar loca. Y no es posible que esta persona, con ese léxico que tenga, esté aquí pidiendo. Y yo siempre le daba algo, interactuaba con ella. Bueno, pues un día cojo una Biblia, ya me creo el gran profeta sin ser ningún profeta. Ando con una Biblia, ando un higo entero, reando tratado, ya yo creo que soy un profeta sin serlo, sin tener la experiencia necesaria. Cuando me topo con esta persona, yo digo, ¿quieres que ore por ti? Y ella me dice, sí, ora por mí, para que me saque el mismo diablo que tengo dentro. Cuando yo sin experiencia, Christopher, le agarro la mano y le planto la otra en la cabeza. Christopher, cuando yo comencé a orar por ella, yo sentía como los demonios salían de su cabeza y volaban. Y volaban, y volaban. Y mientras más yo oraba, más salían. Cuando termino la oración, Christopher, que yo termino la oración, me tiraron una garra en la cabeza, oye, que yo sentía que el cráneo, no di que literal físico, que el cráneo me lo querían desprender. Me tiraron esa garra, oye, que yo iba orando todo el camino, porque yo no aguantaba la opresión tan fuerte demoníaca que tenía. Entonces, por eso usted tiene que tener en cuenta cómo usted se mueve sin tener esa preparación. Entonces, es bueno uno pedirle dirección a Dios a la hora de orar hacia una persona que esté poseída por espíritu. Pedirle dirección a Dios y tener la preparación necesaria. ¿Tú me entiendes? Porque si tú no estás preparado, todo cristiano no fue llamado para ese tipo de guerra espiritual. Por eso yo nunca me ha gustado mucho los montes. Sí, ¿por qué? Te digo por qué, mi hermano. Porque los montes no es para todo el mundo. Ay. Los montes no es para todo el mundo. Hay personas que han ido a los montes y cuando bajan de los montes han venido endemoniados y muchos se han descarriado. Porque los demonios y los gigantes que se pelean en los montes no es para todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que estar bien metido en el mundo espiritual. Y después que tú vayas de monte, seguir bien metido porque tú vas a declarar una guerra a un territorio que no es el tuyo. ¿Tú me entiendes? Si tú no estás bien fundamentado sobre la roca, tú no puedes ir a un monte. ¿Tú me entiendes? Porque los montes no son para todo el mundo. Sí mismo. Yo iba a un pequeño monte en Higüey y yo tenía que meterme con Dios. Y cuando yo entraba lanzando en un solo pie en ese monte. Porque incluso no era ni siquiera un monte haciendo un sino que era una persona que vivían en ese monte, que no había como 3 casas. Y cuando nosotros íbamos a llevar esos cultos ahí, se movía una atmósfera satánica bastante fuerte. Sí. Para tú entrar ahí en ese lugar, tenías que ir revestido del poder de Dios. Incluso yo vi a un muchacho que dio un testimonio en un monte, Sí. que ellos fueron al monte y hubo uno de ellos que tuvieron que clamar mucho porque se le metió un demonio de mudez. Salió mudo. Entró hablando y salió mudo del monte. Mudo salió. Salió mudo del monte. Porque en el monte vino algo y lo agarró. ¿Entiendes? Y otro, y tuvieron que orar porque estaba inválido. Y tuvieron que meterse en cadena de oración para que el muchacho pudiera caminar. Ah, pero el mundo espiritual no es relajo. Ya lo sabe. Entonces, por eso que yo le digo que el mundo espiritual es bastante terrible y que no es para todo el mundo. Tú tienes que estar bien fundamentado para saber, porque hoy en día hay muchos cristianos que se arrepienten hoy cuando saben ya a Juan 3:16, ya quieren salir a predicar sin tener un preparamiento necesario, sin saber verdaderamente de lo que es el mundo espiritual. Claro, porque Dios obviamente te prepara, te capacita y luego te envía. Tú no puedes ir a la guerra si no sabes usar una escopeta o una espada. Porque tú mismo te puedes matar con ella. Claro. Pero tú sabes qué pasa, Christopher, con muchas personas, que ellos le dan una palabra, entonces ellos quieren adelantársele al tiempo. Por ejemplo, a mí me han profetizado en algunas ocasiones de que yo tengo el llamado de pastor. Pero yo no puedo plantar de una vez una iglesia. Yo tengo que pasarle el proceso a Dios, que si es verdad que es de Dios, porque mucha gente muchas veces en la carne, emocionado que te dan palabras. Y si tú te llevas de eso, va a fracasar. Digo, bueno, si es verdad que yo tengo el llamado de pastor, primeramente tiene que venir un pastor y ungirme como pastor. Dios prepararme, entonces yo iniciar una obra.
¿Tú no te das cuenta que hay personas que ellos tienen una iglesia que nada más son ellos y la familia que están? Sí, habla eso aquí. Sí, exactamente. Están ellos y la familia porque le dieron una palabra de que ellos iban a ser pastor, entonces ya no quieren respetar a su pastor. No quieren respetar a su pastor y ya quieren ellos poner su iglesia. Y te voy a decir algo, Christopher. Yo he aprendido algo en este camino que es muy peligroso hablar de los pastores. Ay, Yo les recomiendo a la audiencia cristiana que cuando usted no tenga nada bueno de decir de su pastor, mejor cállese. Cállese la boca y no hable de su pastor. Porque cuando usted habla de un hombre de Dios, usted no está hablando de ese hombre de Dios, usted está hablando de Dios de ese hombre. sí. ¿Tú me entiendes? Incluso eso es bastante peligroso. Porque no es lo mismo que tu pastor ore por ti por misericordia, que vayan de Dios y le diga, Señor, mira fulano, mira este cacón, que yo no sé qué hacer con él. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo de que el pastor ore por ti por misericordia, que el pastor vaya a darle queja a Dios contra ti. Porque eso fue lo que pasó cuando Moisés fue ante Dios, que querían esa gente contrarrestarlo. Querían creer que, no, porque Moisés, incluso mira a María, aún siendo hermana de Moisés, Moisés tuvo que orar por misericordia. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque, no, sí, ¿por qué Moisés toma esta mujer crucita? ¿Tú ves? Pero si Dios no se lo reclamó, ¿quién eres tú para reclamárselo? Alaba. ¿Tú me entiendes? Entonces, si usted ve algo de su pastor que usted no está de acuerdo, mejor vayan de Dios y pregúntele a Dios. Y si Dios no le dice nada, quédese callado mejor. Claro. Pedro, Bávaro. ¿Qué es lo que se mueve en Bávaro? Que yo muchos americanos, viajantes, van para allá para trabajar. ¿Cuál es el espíritu que gobierna en Bávaro? Bueno, Christopher, te voy a decir algo. Ya que tú metiste ese tema, esto se puso serio como Pero tú bien dices. serio. Pero bien serio, porque mira, Bávaro es algo estremecedor. Bávaro no es para todo aquí cristiano. El cristiano que no está fundamentado sobre la roca no puede ir a Bávaro, porque viene descarriado. Ay, Mira qué pasa. La mayoría, por no decir todo, los hoteles tienen pacto satánico para poder subsistir. Porque tú sabes que se vive de competencia los hoteles para que venga gente a mi negocio. Mira, en esa construcción fueron muchas las personas que perdieron la vida. Incluso yo trabajaba en una empresa donde año por año alguien se mataba. año por año alguien se mataba. Año por año alguien se mataba. Había un pacto. Había un pacto satánico. O incluso yo siempre oraba, Señor, yo me desligo de todo pacto satánico de esta empresa. Porque año por año se mataba. Mira, había un muchacho que había un restaurante que él no entraba porque ahí los cuchillos volaban. Espérate. Esto está serio. Que los cuchillos volaban. Los cuchillos volaban. Y una camarita también un día, en el carrito de ella, se lo agarró un demonio y le dijo, esto es mío aquí. Comenzó a correr con ella y carro hasta que ella tuvo que soltarle el carro. Dios mío. El carro. Era un carrito de esos, de todas estas mujeres que usan, son camaritas, Sí. donde meten mucha ropa y muchas cosas. Ella iba con el carro de noche normalmente, entonces ella sintió como que el carro iba corriendo más de la cuenta. Y cuando ella no veía, ella nada más oyó esa voz que le dijo, esto es mío aquí. Dios, Iba corriendo con ella por ahí, tuvo que soltarle. Dios mío. Porque Bávaro hay un demonio de prostitución bastante terrible. Sí. En Bávaro la delincuencia está bastante terrible. La prostitución está bastante terrible. Incluso donde yo trabajaba, a 2 esquinas, había un lugar que le llaman La Curva, donde ahí las mujeres bailaban desnudas. Wow. Las mujeres bailaban desnudas, tú sabes, un sinnúmero de cosas bastante aterrador. Los jefes se aprovechan de las personas que van a trabajar. Si la mujer es buena moza, si no accede a su cosa, la botan. ¿Tú me entiendes? Yo veía cristianas que llegaban ahí y a los 2 o 3 días ya estaban descarriadas. Porque ya tú sabes, cuando una mujer que no esté fundamentada sobre la roca llega a un hotel de eso, cuando tienes 15 y 20 personas hablándole a los oídos, tiene que estar bien fundamentado sobre la roca para no descarriarse. Incluso cuando yo era cristiano allá, siempre me invitaban por un lugar que le llaman La Curva y la última parada. Y yo decía, no, yo no voy para allá. Entonces, ahí se juntaban todas las personas de ese hotel
comenzaban a consumir bebidas alcohólicas y a hacer cuantas cosas que a Dios no le agradan. Entonces Bávaro es bastante, bastante peligroso. Incluso hay personas que dicen en su pueblo que están para allá afuera, y es mentira, no están para allá afuera nada, están metidos ahí en Bávaro. Sí. Entonces, usted le aconseja a los cristianos que mejor no vayan a vivir para Bávaro. No, es que no vaya a ir para Bávaro. Si no está bien fundamentado y no saben bien quién ha creído, que no vaya a Bávaro, porque la corrupción, además, tú vas a meter en el territorio del enemigo. Sí, ¿Tú me entiendes? Tú vas a literalmente. meter en el territorio del enemigo, porque ¿qué se hace en esos hoteles? ¿Cuántas cosas que a Dios no le agradan? ¿Tú me Sí. entiendes? Incluso, mira, yo trabajaba en esos hoteles, yo era decorador, yo hacía figuras y yo tenía que celebrar esa fiesta que le llaman a Halloween. Sí. Que yo iba hasta casa cristiana, que yo vivo con figuras de Halloween. Ellos no saben verdaderamente lo que se mueve en el mundo espiritual detrás de Halloween, porque Halloween es como celebrar el cumpleaños de Satanás. Ay, Incluso, mira, hubo un muchacho que hizo una serpiente y le tiró una foto. Y la serpiente, siendo de hielo seco, él vio como un rayo de luz le salía de la serpiente de la boca. Dios mío. Entonces, esa fiesta satánica, lo que está invocando demonios y una fiesta satanás. Una fiesta de Satanás. Porque ahí, por ejemplo, todo lo que hacen es de símbolo de muerte. Por ejemplo, yo tenía que hacer bastantes figuras. Carabelas, dragones. Hacer un sinnúmero de figuras que lo que representa es el mal. Ese día la comida yo no me la comía. Porque le ponen cachú para simular como que la comida tiene sangre. Y un sinnúmero de cosas bastante aterrador. Entonces, Bávaro, yo no se los recomiendo a este cristiano. Son muchos los cristianos que han llegado como cristianos a Bávaro y después han salido descarriados. Y ese principado entronado en Bávaro, de lascivia, de drogadicción, de homosexualismo, tantas cosas. Entonces, tú ves que las iglesias que hay aquí en la capital, tienen la misma guerra que las iglesias que tienen allá en Bávaro. No, oye, ¿qué pasa? En Bávaro hay mucha corrupción, pero hay muchas iglesias de poder. Hay muchas iglesias de poder en Bávaro. Yo recuerdo, yo viste varias iglesias en Bávaro, pero yo fui a iglesias que la estructura se veía un poco pobre, pero se sentía un poder bastante extraordinario. Porque tú sabes que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Sí. En Bávaro hay mucho pecado, pero también hay mucha iglesia de poder. ¿Tú me entiendes? Por eso yo no creo en un evangelio light, como dice, tú sabes. Porque el cristiano tiene que mostrar que verdaderamente es cristiano. Porque el Sí. mundo espiritual es real. Y son muchas cosas las que se mueven. En Bávaro hay muchas cosas, mucha mala fe. Tú sabes, cuando estás ya trabajando en esos hoteles, tú ni siquiera puedes confiarte, ni siquiera de los compañeros. Porque muchas veces por envidia, por el trabajo, te echan cualquier cosa. Sí. Mira, allá trabajaba conmigo una muchacha y ella me explicaba que ella le preparaba una cama a los demonios y tenía intimidad con los demonios. Y ella me mostraba, me dijo a mí que había muchas personas que ella lo hacía cancelar. Esa Ella mu- misma, ella me dijo, bueno, si fulano está haciendo mucho, ahorita yo le hago su trabajo y lo botan. pues esa mujer era bruja. Exactamente. Ella es una pantrita, trabaja conmigo. Ella me decía que cuando una persona no confraternizaba mucho con ella, incluso ya vivía con una persona y ella le tiene trabajo hecho para que esa persona, todo su sueldo, se lo diera a ella. Mm. El mundo espiritual, Christopher, es bastante terrible. Bastante terrible. Yo he tenido alguna experiencia en el mundo espiritual y yo te puedo decir que el mundo espiritual es bastante complejo. Cuéntame otra experiencia que te haya impactado, Pedro. Que tú dices, esta experiencia me impactó, siento yo cristiano. Bueno, oye, tú sabes que en el mundo espiritual hay muchas cosas. Sí. Hay muchas cosas que uno tiene que saber cómo se mueve en el mundo espiritual. Siendo cristiano, tú sabes, es como te dije, yo siempre he tenido como una guerra desde pequeño por mi llamado con los demonios. Un día en el ministerio que mi esposo y yo estábamos saliendo a la calle a predicar, ella dijo, aquí en este lugar se mueve mucha metresa.
hay un espíritu de culebra que se está moviendo aquí. Y no bien, Christopher, ella dijo esa palabra cuando le tiraron un dardo que ella cayó desmayada. No se podía ni siquiera parar del suelo. Y nosotros, la iglesia entera, comenzamos a interceder por ella y a clamar por ella, porque fue un dardo que le tiraron terriblemente, solamente por la palabra que ella declaró. Dios mío. Es una guerra espiritual. Una guerra espiritual bastante terrible. Yo predicaba en la calle, Christopher, y te puedo decir que cuando tú predicas en la calle, tienes que estar fundamentado. Porque muchas veces yo estaba predicando y yo sentía como cuando me tiraban garra en la garganta, que la palabra no me salía. Yo recuerdo que en Bávaro una vez, tú sabes que yo siendo un cristiano normal, como que te daría un poco de vergüenza dar una palabra a un pastor. Sí. Y me recuerdo que yo me congregaba en una iglesia y yo me mandé a decirle al pastor, dile al pastor que no lo quiero dentro de la iglesia, no que salga a la calle a predicar, porque muchas personas se están perdiendo. Cuando yo voy con el motivo de darle esa palabra, pero ahí mismo el enemigo también se opone y me dice, esa palabra tú no la vas a decir. Entonces recuerdo, Christopher, cuando yo estaba en el suelo llorando, porque yo quería decir la palabra, pero tenía entonces una influencia demoníaca que no quería que yo dijera la palabra. Entonces yo tuve que batallar y batallar, porque había una voz que me decía, esa palabra tú la tienes que decir. Y había otra voz que me decía, no, esa palabra tú no la vas a decir. Una guerra. Una guerra terrible. Y yo duré bastante rato ahí tratando hasta que pude decirle esa palabra al pastor. Si el pastor dice, Señor, que él lo quiere en la calle, predicando, buscando las almas que se están perdiendo. Cuéntame la experiencia que tuviste en una iglesia en Bávaro, donde te ministraban y te daban una palabra. Bueno, oye, ¿qué pasa? El enemigo es astuto y el enemigo nos pelea bastante en la mente. Yo recuerdo que yo voy a esa iglesia, el culto estaba en su buena, estaba encendida, había una atmósfera bastante hermosa, había una gloria que se movía ahí. Pero yo solamente lloraba y lloraba y lloraba. El enemigo me trajo a la mente todas las veces, Christopher, que yo le había fallado a Dios. Todas las veces yo le he fallado a Dios. Me trajo a la mente. Y cuando yo estoy llorando, yo veo ese pastor, Darby se llama ese pastor. Ese pastor comienza a danzar. Y viene, la iglesia es bastante grande. Una iglesia que cogía bastante miembros. Pero a mí me impacta que el hombre viene danzando. Y cada día se acerca más a mí. Y se acerca más a mí. Yo paro de llorar. Pero yo quiero ver para dónde que el pastor va. Pero oye, lo más lejos que yo tengo es que el pastor viene para donde mí. Cuando el pastor viene y me agarra la mano y me sacude y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué le cree a la voz de Satanás? ¿Acaso cree que te salvaste del accidente por dichoso? No te salvaste por dichoso, te salvaste porque a mí me plació darte una oportunidad más. Por mi misericordia, eres valioso, mi mano, no le crea a la voz de Satanás. Mira, cuando ese hombre me puso la mano encima, Christopher, fue como cuando te ponen un alambre 220 encima. Yo caí por tierra cuando ese hombre me impuso esa mano encima. Algo realmente estremecedor, porque en Bávaro hay muchas personas de Dios, muchas personas con un testimonio, con un poder que Dios le ha dado bastante terrible. Ministro Pedro, cuando le comenzaron a hablar de la sierva, que era una mujer de Dios, que dijo, bueno, yo casarme con un impío, me caso con una mujer de Dios. Cuéntame cómo fue ese encuentro entre su esposa ahora, cuénteme. Mire qué pasa, la esposa de Pastor Santo Jesús y yo nos conocemos desde la infancia. Hemos sido muy, muy amigos siempre. Entonces, yo había venido otras veces a su iglesia. Yo vine una vez con un pastor que él falleció, como te contaba ahorita, pero no la vi a ella, porque cuando tú llegas solo, tú ves muchas personas, no te das cuenta de la cara de cada una de las personas. Un día, entonces, mi amiga me dice, te voy a presentar una amiga mía, una sierva, porque yo quiero que tú tengas una mujer de Dios, porque tenía una vida bastante difícil. Pero yo le estaba orando a Dios, ya yo estaba un poco más firme en el evangelio. Entonces incluso me dijo un amigo de que tú no puedes estar solo, tú tienes que tener una amiguita por ahí. Y dije, no, espérate, eso no es así. Dios no es un loco. Dios no levanta una sierva a un charlatán.
para Dios traerme una sierva a mí, de él, tengo yo que estar firme dentro de la voluntad de Dios. Porque yo tengo 2 hijas y no se la voy a dar a un sinvergüenza, a una persona Sí mismo. que no la merezca. Entonces tampoco Dios me da una sierva a mí si yo ando brincando y saltando. Yo quiero una sierva verdaderamente de Dios. El problema era, Christopher, que yo no quería venir para acá, para Santo Domingo. Porque yo decía, bueno, para yo ir para Santo Domingo, ¿dónde me voy a quedar? Tú sabes, donde yo tenía que quedarme eran de Pastor Santo de Jesús y su esposa. Y yo veía el Pastor Santo como un poco muy serio. Incluso yo, después que yo lo he conocido de verdad, que Dios lo bendiga y lo guarde donde quiera que esté, porque es un hombre muy de Dios y lo amo bastante. Un fuerte abrazo para mi pastor. Te quiero, pastor. Yo también le mando un abrazo y un saludo muy especial. Y le pido perdón y lo amo bastante. Pero yo lo veía como muy serio y yo como que le tenía vergüenza. Yo digo, este hombre no hay por dónde entrarle. Entonces, donde yo tenía que quedarme era allá en la su casa del pastor. Tú sabes. Entonces yo vine con el pastor y yo vi como que con el pastor que yo llegué, sí, y como que confraternizó con él. Yo, no, pues este hombre ahí conmigo que no quiere mucho coro, porque si él con el pastor habla muy bien y conmigo me anda de lejito, yo no vuelvo más para esta casa. Ay. Yo dije, yo para acá no vuelvo. Yo la amiga mía, cada vez que me diga, le voy a meter un cuento. Entonces, cuando la amiga mía un día me llama, yo estoy en parte de mi casa y me llama, mi amigo, dígame. Ah, mi amigo, ¿cómo está usted? Digo, bien, mi amigo. Yo quiero presentarle una amiga, una sierva muy de Dios. Incluso yo lo cogí a Checha. Yo le dije, no, tú lo vas a presentar, esa es una amiga tuya, pero tú le vas a presentar este barrigón a la amiga tuya. Porque yo lo que estoy en relajo, porque yo en realidad no tengo planes de volver jamás para Santo Domingo. Pero una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí dice, no, pero conócela aunque sea, para que sean amigos y cosas, y tú lo vayas conociendo. Y yo, bueno, pues yo cogí eso como un relajo. Tú sabes, la sierva siempre me llamaba, hablábamos y cosas. Entonces ella me dice, varón, ¿y no te ha hablado Dios? Y yo, no, Dios no me ha hablado. ¿Pero y cómo me habla Christopher si yo no oraba ni nada? Yo no oraba ni siquiera por la sierva. Porque yo, digo, no, la sierva es una mujer de Dios. Y yo no voy a poner de relajo porque yo le tengo mucho miedo a Dios. Yo sé qué le pasa a uno cuando tú, una persona que está verdaderamente fundamental sobre la roca y que tú quieres venir con relajo. Entonces yo siempre le decía que no. Entonces yo le dije, bueno, yo veo que la sierva ya tiene el asunto en serio. Y digo, bueno, Señor, es tu sierva. Si tú crees que yo soy de ella, muéstramelo entonces, porque yo no voy a ponerme a orar ni voy a poner relajo a ella sin tú demostrarme nada. Bueno, pues un día en la iglesia donde me congregaba, hay una muchacha se me acerca y me dice, varón, la esposa tuya es indiecita, es flaquita, un poco más pequeña que tú. Y te vi casándote de negro con ella. Tenía tu traje negro, tu saco y tu cosa. Bueno, pero como quiera, Christopher, yo sigo buscando confirmación de Dios. Porque el pastor que yo venía y me congregaba aquí en Bávaro me decía que un mal matrimonio es un boleto al infierno. No, repite eso de nuevo, por favor. El pastor me dijo, varón, un mal matrimonio es un boleto al infierno. Yo le dije, ¿por qué, varón? Me dijo, claro, varón. Usted se imagina usted con una mujer que no sea de Dios, una mujer rencillosa, una mujer que usted no la pueda soportar. ¿Qué usted va a tener que hacer? Usted va a tener que hacer que dejar a esa mujer, pero usted la va a dejar, pero entonces no se va a quedar solo. Va a vivir en recasamiento. No sé qué usted piensa, ministro Christopher, de recasamiento, porque hay muchas personas, ahora hoy en día, lo que antes era pecado, ahora lo hacen. Ahora lo hace, ahora no es nada. Creen en el recasamiento. Incluso si yo había creído en el recasamiento, había estado casado con una mujer con jipeta y con de todo. Sí. Pues yo cuando yo estaba aquí en Bávaro, había un pastor donde yo iba, que él me presentó una sierva, pero la sierva era casada. La sierva tenía incluso varios vehículos, ella tenía su casa y la sierva estaba porque nosotros formáramos un matrimonio, una cosa. Y yo le dije, usted y yo no podemos formar un matrimonio porque ya usted tiene un matrimonio. Entonces, ¿qué usted cree, ministro Christopher, de recasamiento? No, yo no voy de acuerdo con eso. Sí, o sea, que hay cosas que por la Biblia hay que llevarla conforme a la voluntad del Conforme a Señor. la voluntad de Dios. Entonces, el pastor me decía que un mal matrimonio es un boleto al infierno. Entonces, por eso yo no quería meterme a la ligera. Bueno, pues entonces digo, bueno, Señor, si esta sierva verdaderamente es la que usted me tiene, pues muéstramelo. Bueno, y comencé a orar. Ya yo había tenido un fracaso de un matrimonio.
vivía en unión libre con una persona, la cosa no funcionó, tuvimos 3 hijos, tuve que romper con eso. Cuando comienzo a orar y a orar, un día tuve un sueño donde yo vi la sierva, pero no le vi el rostro. Solamente la vi en la silla de espalda, donde mi mamá me dijo, tú ves, mi hijo, ahora sí, verdaderamente te hallaste una mujer de Dios. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, seguí orando y buscando confirmación de Dios porque no me quedé ahí, Christopher, porque yo no quería casarme. ¿Usted no quería casarse? No. Pues yo digo, no, primeramente, el casarse es un compromiso muy fuerte. Si tú vas y te casas con una mujer que no es de Dios, pues yo he visto muchos hombres solteros, Christopher, allá en mi pueblo, Sí. de que se han casado con mujeres, la mujer no es de Dios, la mujer se casa con otro y él tiene que seguir solo. Incluso yo conozco el caso de un muchacho, un amigo que yo tengo allá, que él se casó sin la voluntad de Dios y ahí está casado. Incluso la mujer deseándole hasta la muerte que él se muera para casarse con otro. Dios mío. Esto está serio. Entonces, por eso uno tiene que saber con quién se casa. Entonces yo seguí buscando confirmación de Dios, seguí orando. Entonces un día también tuve un sueño. Yo tengo una prima mía que es la esposa del pastor donde nos congregamos, una mujer de Dios que fue la que me dijo del accidente, que me veía donde yo tenía accidente y ella orando por mí, Dios me regresaba a la vida. Entonces ella me preguntó, primo, ¿y es verdad que el matrimonio va? Y yo le dije, sí, en el nombre de Jesús, el matrimonio va. Pero oye, Christopher, ese matrimonio fue porque Dios en su misericordia lo permitió. Pero yo estaba loco de beberme ya, Christopher. Se iba a devolver. Claro, Christopher, porque ya tú sabes, era una habladera y que el matrimonio no es de Dios y que esto es muy rápido y una guerra bastante terrible. Ay, Pero ay, mire, ay. para que usted vea cuando Dios tiene planes con un hombre, no es lo que uno diga. Yo me recuerdo un día, el pastor Casimente y yo nos confraternizábamos, no hablábamos, porque yo iba a su casa, nada más hablaba con Rosa, lo saludaba, porque yo lo tenía como cosa, porque yo veía al pastor como con la cara muy dura. Y ese día hasta el pastor habló muchísimo conmigo. Ya cuando ya estamos ya para casarnos, yo me incomodé con la sierva por algo que pasó, por un pantalón que ya quería que yo lo mandara a arreglar y yo no lo quería arreglar, pues yo digo, no, a mí yo no soy caja fuerte, yo visto como yo quiero. Pues yo tenía mi forma. Y ahí tuvimos ese pequeño percance y yo dije, era de noche, dije yo, hoy mañana mismo tempranito me voy y no me caso nada. Y cuando estoy yo ahí meciéndome en una mecedora, me dice pastor, varón, ¿y qué es lo que le pasa? Y varón comenzó a hablar conmigo ahí y yo no quiero decir nada. Pero cuando yo tenía los planes de irme, Christopher, el Señor me dio una reprendida, mire. Por una reprendida que yo tuve que quedarme. ¿Tú me entiendes? Y en cuanto al testimonio de que mi esposa decía de cuando ella estaba enferma, mi esposa estaba en una situación bastante difícil. Llegó un momento donde yo como que me incomodé porque ella se jalaba el suero. Ay, ay, ay. Ella me hace jalaba el suero, entonces las enfermeras venían y cogían mucha lucha. Y ella me dijo, yo fui que te puse. Yo te puse para que la cuide. Y si tú quieres, lo hagamos al revés entonces. Ay. Y yo dije, no, señor, bájale algo, está bien, yo la cuido, no hay problema. Esto se puso serio. Si tú quieres, lo hagamos al revés. No sé si te ha pasado, Christopher, cuando tú hablas, pero no eres tú que hablas, sino alguien más habla por ti. Sí. Porque mira, la mano yo la estoy moviendo ahora porque yo la estoy moviendo. Pero llega un momento que tú mueves la mano que otro mueve la mano por ti. Entonces yo oí esa voz. Cuando mi esposa decía que yo portaba una palabra de ella, fue que cuando un día antes de la operación de ella, por eso dicen que el Espíritu Santo es como río de agua viva. Yo estoy un día en la habitación con ella y me cayó algo en la cabeza, Christopher, como si te tiraran una cubeta de agua encima. Sí. Entonces eso se me entró por dentro. Y yo corría en la habitación. Y corría y lloraba. Y esa voz decía, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Si yo soy el que soy, ¿a qué tú le temes? Yo soy el gran yo soy. Y yo lo llevo de la mano. Tú sabes, Christopher, que cuando el Señor dice, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy, te está hablando con autoridad. Sí. Está mostrando a la autoridad. Cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, solamente dile que el gran yo soy te ha mandado. Ni siquiera dijo el nombre, el gran yo soy. Dios mío. Entonces, te veo el milagro que dice su esposa, cómo Dios obró en su matrimonio y cómo es creerle a Dios cuando Dios confirma que hay algo de Dios, aunque vengan guerra, hay que estar confiado. Porque usted decía
que hubieron mucha gente hablando lo que no es, que no debió ese matrimonio, que no se casen. Entonces, usted estaba entre la espada y la pared. Exactamente, Christopher. Yo vi bastante guerra y dije, no, pero yo que no estaba muy conforme con venir para acá por el asunto, porque no tenían de quedarme, tenía que quedarme en la casa del pastor. Y como te dije, yo le tenía un poco de vergüenza, porque yo, al no conocerlo, pero Dios bendiga a ese hombre de Dios. Sí. Y le digo a los miembros de su iglesia que valoren y respeten. Porque es muy importante que usted tiene un hombre de Dios al frente que está orando por usted. Y que Dios te bendiga a ti, Christopher, porque aunque Dios te ha llevado a otro nivel, veo que te ha mantenido siempre humilde, te ha mantenido en tu congregación y te ha mantenido respetando a tu pastor. Sigue así porque es un hombre de Dios y Dios te va a engrandecer en gran manera. Porque Dios a lo activo lo ve de lejos, pero a lo humilde Dios lo ve de cerca. Si hay algo que me ha costado y si hay algo que Dios ha tenido que trabajar conmigo, porque yo antes me creía mucho y Dios ha tenido que mostrarme que verdaderamente no somos nada, que solamente el grande Dios. Entonces, como te decía, fue una guerra tan terrible en el matrimonio, Christopher, que incluso cuando mi esposa me dijo, para que venga a visitarla, me dijo, no, si tú no estás convencido de que yo y tu esposa no venga, pues ¿a qué tú vienes? Si tú no estás seguro. Entonces ella le puso señales a Dios para a ver si verdaderamente yo era su esposo. Ella le puso una señal al Señor de un día, que si yo no iba ese día era porque yo no era de Dios. Wow. Bueno, mire, y yo tengo una casita allá y la estaba arreglando. Y yo estaba esperando a ese hombre un día, muchísimos días antes atrás, y nunca se aparecía. Y ese mismo día que me tocaba venir para acá, ese día se aparece el hombre que me va a arreglar la casa. Ay, ay, ay. Como para que me quede. Y yo dije, no, ya yo di palabra y yo tengo que ir para ese lugar. Pero también se me metió un malestar en el estómago que yo no podía estar, que yo también me le estaba escondiendo papá mío, porque si me veían en esa condición no iban a querer que yo viniera para acá. Pero era el enemigo para que yo pidiera la bendición de la sierva. Santo. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando se levantó una batalla, que yo estaba montado en la guagua y yo quería devolverme todavía de la batalla, de la guagua. Todavía yo estaba en Santiago y ya yo me quería, todavía me decía esa voz que me devuelva. Aún yo ando en Santiago. Entonces, lo de Dios también tiene guerra. Entonces, ¿qué usted le aconseja a esos jóvenes que quieren casarse, que quieren formar una familia y tienen mucho levantamiento en su contra? ¿Qué consejo usted le da? Bueno, yo le aconsejo que confirmen bien primeramente si verdaderamente es Dios que le está hablando o es su carne. Porque muchas veces, Christopher, cuando uno se enamora, antes de la confirmación de Dios hay problemas. Digo, ¿por qué? Porque después que tú estás enamorado, Christopher, tú vienes de mí, yo te doy un consejo, tú no te vas a llevar de eso. Porque ya tú vienes a mí a buscar un consejo, pues ya tú quieres que el consejo sea positivo. Porque tú no estás buscando un consejo, estás buscando una confirmación de que yo te diga, sí, esa es la tuya, Christopher. Entonces, antes de usted enamorarse de la pareja, confirme de que verdaderamente esa es la persona que Dios tiene para su vida. Porque cuando todo anda bien, cuando todo anda color de rosa, cualquier mujer está a tu lado. Pero cuando llegan los conflictos, cuando llegan la enfermedad, cuando llegan las adversidades, verdaderamente es que se sabe si la mujer de Dios, si te ama, sí o no. Porque la buena cualquiera se queda. Sí. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, la que no es Dios, Christopher, por aquí que más derecho. Y se va. Y se va. Yo no sé si tú conoces muchos casos, pero yo conozco muchos casos que hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que hoy en día no pueden casarse. Allá en mi iglesia hay una persona que hoy en día ella está peleando esa batalla. Porque el pastor le dijo que no. Llegó, tú sabes, el hombre dando mucho dádiva y bienes materiales y ella se dejó seducir por esa dádiva y por eso bienes materiales. Cuando el pastor le dijo que no, que esa persona no es de Dios, ella dijo que no, que ella era una persona grande y ella sabía lo que hacía. Pero más sin embargo, hoy en día está soltera porque el hombre no le salió lo que ella esperaba. El hombre le salió hasta manerado y la dejó y hoy en día está ya peleando esa batalla. Dios mío. Pedro, quiero hacerte una pregunta y quiero que me responda con un sí o con un no. ¿El matrimonio es fácil? ¿Sí o no? Yo te digo que sí, el matrimonio es fácil, porque si yo tengo el asunto,
Dios va encajando cada cosa en su lugar. El matrimonio es bien delicado cuando Dios no está en el asunto. Porque si Dios no está en el asunto, Christopher, no hay forma. Cuando Dios está en el asunto, tú puedes ir brava con tu esposa para la iglesia, bravo. Pero en el camino hay que arreglarse. Porque la Biblia dice que no deje que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, cuando Dios está en el asunto, el matrimonio, Dios va poniendo cada cosa en su lugar. Incluso tú vas aprendiendo a comprender cada día más a tu pareja. Pero si Dios no está en el asunto, Christopher, el asunto se complica. Tú ves tú que tú eres un muchacho de Dios, un hombre que Dios lo está usando. Tienes que saber bien y enfocarte bien cuando vayas a tomar una decisión de esa manera. Porque se van a acercar muchas jóvenes hacia ti, pero no están pensando en ti, sino pensando en el ministerio y en lo que tú portas de parte de Dios. ¿Tú me entiendes? Sí. Y muchas veces, hasta por decir que mi esposo es profeta, que mi esposo es un hombre que Dios lo usa y que está en el momento, se van a acercar a ti. Pero cuando lleguen las adversidades, cuando lleguen los problemas, si esa persona no es de Dios, va a correr. Mira, cuando yo estaba en el Evangelio, una vez se acercó una persona a mí, entonces ella quería como que yo formara algo con ella. Y yo le digo, no, yo no puedo porque la Biblia dice que no se puede formar yugo desigual. Y ella me decía, no, pero yo por ti voy al Evangelio. Christopher, si aún la persona teniendo el llamado y teniendo la convicción de que Dios es real y que Dios existe, da brega cuando llegan las adversidades, encaja en Dios. Imagínate con una persona que se arrepienta a Dios por ti. Esto se puso serio.